Efectivamente, amigos, acaban de finalizar los 4 partidos, los 4 encuentros de la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League año 2023-2024, una temporada llena de muchas sorpresas y que sin duda alguna yo creo que estos 4 partidos trajeron en sí una calidad extrema, una calidad top, porque yo no había visto 4 juegos consecutivos en unos cuartos de final de ida de UEFA Champions League tan impecables y tan buenos como los que acabamos de ver entre ayer y hoy, martes y miércoles. Pero bueno, ¿qué traen como tal estos 4 encuentros? Traen cosas muy exquisitas, sobre todo una de las más importantes, que se sigue alimentando este tipo de rivalidades que existen entre equipos como el Real Madrid y el Manchester City, Barcelona, Paris Saint Germain y Arsenal contra Bayern Múnich, que ojalá veamos más seguido al Arsenal en competiciones europeas, sobre todo en UEFA Champions League, porque le ha venido muy bien a la competencia tener a un equipo como el Arsenal. Y bueno, para hablar de estos 4 equipos, de estos 8 equipos más bien, 4 encuentros, hay que hablar yo creo que del partido más importante. Vamos a empezar desde ahí. Vamos a recopilar lo que fue el partido más importante, el partido del año para muchos, el partido incluso del siglo para unos jóvenes espectadores que acaban de ver el fútbol. Y sí, amigos, yo no tengo nada que refutar ante esa lógica, ante ese argumento. El partido del siglo, un poco exagerado, pero sin duda fue un partidazo el Manchester City contra Real Madrid. 3-3. Un partido que sin duda alguna dejó un sabor de boca impecable, exquisito. Fue un juego de ida y vuelta, fue un juego al tú por tú. Ninguno de los dos quería perder. Y a pesar de las grandes ausencias que hubo en el partido, la verdad es que fue una categórica proposición, ¿no?, que hubo por parte del Madrid y por parte del City al plantearse un partido como ese. Hablemos del gol de Bernardo Silva, simplemente al minuto 2 de juego. Una imprecisión de Lunin que obviamente al no colocar una barrera bien posicionada hizo que Bernardo Silva tuviera la audacia, la valentía y la técnica, porque para hacer un gol así tienes que tener técnica sí o sí, y al minuto 2 Bernardo Silva hacía un golazo. Hay que hablar del partido de Foden, sí, del partido de Rodrigo, pero yo quiero hablar y hacer un paréntesis, sobre todo por el caso de Bernardo Silva, porque todo el mundo habla de Haaland, todo el mundo habla de De Bruyne, todo el mundo habla de Vinicius, todo el mundo habla de Modric en su momento, ¿no? Pero nunca se paran a hablar de Bernardo Silva. Y en los 6 encuentros que ha tenido contra el Real Madrid, nunca se ha achicado, nunca le ha dado miedo. Todo lo contrario, va para enfrente y sin duda yo creo que es el mejor jugador del City cuando se enfrentan City y Madrid. De todos modos no tiene el foco, ¿no?, que tiene De Bruyne y Foden, desafortunadamente, y ni hablar del foco que acapara jugadores como Rodri o Haaland. Pero para mí Bernardo Silva es uno de los mejores jugadores, de los más infravalorados, y siempre responde, siempre que enfrenta al Real Madrid. Uno de los mejores jugadores de los últimos 10 años, sin duda alguna. Y otra vez apareció el gran Bernardo Silva. Tuvo un muy buen primer tiempo increíble, pero sí tengo que admitir que Mendy, Cross y Camavinga lo neutralizaron. Yo creo que después de ver lo que era capaz de hacer en el primer gol, Ancelotti dio como la misión o dio la responsabilidad de neutralizarlo. Y hablando de neutralizar jugadores, tenemos que hablar obviamente del partidazo que dio Rudiger y neutralizó a Haaland. Los encuentros entre el alemán y el noruego creo que son una película que vamos a ver todos los años de manera consecutiva repitiéndose, porque Rudiger siempre neutraliza a Haaland, siempre lo hace ver como un delantero no malo, pero sí un delantero que no tiene a lo mejor estos argumentos y estos portentos, tanto físicos como técnicos, para sacarle la pelota a Rudiger. No puede, simplemente Haaland no puede sacarle la pelota, es inferior en este duelo al 1 contra 1, y la verdad es que el que no estuviera alguien como De Bruyne capitalizó la situación a favor del Madrid. El hecho de que De Bruyne se perdiera el partido por problemas estomacales llamó la atención, pero a pesar de eso, el City no diría que se vio mal, no diría que se vio limitado, todo lo contrario, se vio un equipo muy bien, muy desenvuelto, aunque sí hubieron un par de errores en la media que hicieron justamente que a los 10 minutos del partido, tanto, bueno, Rodrigo como Camavinga
pudieran hacer los goles del Real Madrid y pusieran el marcador 2-1. Un gol de Camavinga, aunque el registro dirá que fue autogol de Rubén Díaz. Y eso es lo que me gusta del Madrid. Por más que se vea superado, por más que esté abajo en el marcador, ellos siempre van a buscar la victoria y fue justamente lo que pasó. Y básicamente el primer tiempo se puede resumir en eso, en un Real Madrid que a lo mejor no tenía las piezas adecuadas o no encontraba a sus jugadores tan revolucionarios o tan en estado de gracia como Vinicius o Bellingham, que para mí no tuvieron un mal partido, simplemente fueron un poco neutralizados y borrados por el gran trabajo de los laterales del City. Y es así. Y Rodrigo, al estar más presente en una posición donde más le gusta jugar, que es el carril derecho, provocó ese segundo gol al minuto 14. Y yo creo que Rodrigo fue un jugador que constantemente estuvo buscando la pelota y buscando el arco rival, cosa que obviamente le benefició al Madrid y por eso ya a los 17 minutos de partido el Real Madrid ya venía dándole la vuelta al juego con ese 2-1 increíble. Ya para la segunda mitad, Guardiola hizo sus adecuadas modificaciones, fue para enfrente, creo que una gran decisión, porque yo vi el planteamiento de Guardiola un poco conservador. Vi el planteamiento de Guardiola, creo que no inteligente, pero sí sensato, en el sentido de que creo que sabían que iban de visitantes, era apenas el partido de ida, no quisieron volverse locos, pero Guardiola de haber querido hacerlo hubiese sido un poquito más violento en sus ataques. Sin embargo, al City le funcionó toda la segunda parte, ya que intentando jugadas para penetrar el área y al darse cuenta de que no iba a ser tan fácil, los tiros de larga distancia fue lo que al final les terminó produciendo los dos goles, o sea, los dos goles del final, el de Foden y el de Guardiola. Dos remates afuera del área preciosos, golazazos. Foden sigue demostrando que es uno de los jugadores más importantes de este City. Sus estadísticas son brutales. Lleva más de 30 apariciones entre goles y asistencias en esta presente temporada en todas las competiciones. Y es la mejor temporada de Foden, sin duda alguna. La confianza, la personalidad y esta manera de plantear los partidos me encanta. Un golazo de Foden. 3 minutos después, Guardiola igual en un tiro de larga distancia rompió el arco. No diría que fue el partido más atinado de Lunin. Tuvo muchos errores Lunin, ¿eh? Y eso que venía haciendo muy bien las cosas el portero ucraniano. Pero a veces pasa esto. Puedes tener tal vez una noche muy muy buena o 20 noches muy muy buenas y la peor noche de tu vida puede ser en un partido importante de Champions. Pero eso no tiene nada que ver con la temporada que está teniendo Lunin. Para mí sigue siendo un gran portero. Tuvo imprecisiones en este juego, pero bueno, nada grave. Al final quedaron 3-3. Y justamente quiero hablar del gol de Valverde, que fue el último, el 3-3. La entrada de Modric me encantó. Yo creo que Modric es uno de estos jugadores que ya le quieren dar el cartel de anciano, viejo, acabado. Y para mí no merece como tal tener este tipo de carteles. Para empezar es una falta de respeto que le digan eso a una leyenda como Modric, uno de los mejores mediocampistas de todos los tiempos. Pero sobre todo yo creo que Modric hizo un partido muy físico. Y estamos hablando de una persona que está rayando los 40 años. Un partido muy físico en donde se le vio que quería jugar, que estaba motivado, que iba para adelante, que regresaba e iba para enfrente, asistía, daba trazos largos, buscaba a sus compañeros. El partido de Modric como revulsivo me encantó. Ojalá este Ancelotti le dé más oportunidades porque a mí el partido de Modric fue increíble. Brahim Díaz es un jugador que desafortunadamente se ha visto opacado por las grandes figuras del Madrid, aunque yo igual creo que merecería más minutos. Fue justamente lo que hizo Ancelotti y con la incorporación de estos dos fue como crearon una jugada increíble de Modric para Vinicius. Vinicius dio un pase literalmente hecho con magia, ¿no? Parecía que fue un pase con la mano. Y Valverde dio una volea brutal para poner el final 3-3, en el que muchos llaman el partido del siglo. Sin duda un gran partido. A ver, ¿a quién podemos poner como favorito después del 3-3? Obviamente este resultado no le conviene al Madrid a priori, porque cierras como visitante en el Etihad y el City en su cancha es imparable. La última vez que perdió tenemos que remontarnos a noviembre de 2022.
lleva más de un año siendo invicto en su propia cancha, el City. El Madrid puede hacerlo, no estoy diciendo que no. Dar por muerto al Madrid en la Champions es un error. Pero creo que viéndolo de esta manera, creo que el Real Madrid la tiene muy muy difícil. Sobre todo porque Tchouaméni ya no va a jugar el partido de vuelta por acumulación de tarjetas. El medio campo del Madrid no es que no sea tan confiable, pero comparado al medio campo del City, pues es inferior. Sobre todo porque pareciera que Walker y De Bruyne ya van a estar otra vez como titulares y ya van a estar al 100 para enfrentar justamente este compromiso de vuelta. Entonces va a ser un partido muy complicado para el Madrid, no hay que darlo por muerto. El City parece que está perfilado para ganar, aunque tiene muchas imprecisiones. El no darle tantos minutos a Julián Álvarez para mí es una pena, puede ser un error a largo plazo. Haaland no se ve en estos partidos, hay que decirlo así, no se ve en estos partidos decisivos. Y nada más hay que cubrir o saber cubrir a Foden, a De Bruyne y a este Grealish, que hizo un gran partido. Yo creo que los atacantes del City son peligro. O sea, a excepción de Haaland, yo creo que los atacantes del City tienen que ser muy bien cubiertos o sea, por el Real Madrid si quieren tener posibilidades de ganar este partido. Fuera de eso, si Bellingham, si Vinicius, si un Rodrigo están en su noche, en su estado de gracia, en una contra te liquidan y pueden ganarte el partido. Se puede ir a los penaltis, puede haber otro empate o puede haber una victoria en el Etihad. Pero yo no veo tan clara la victoria del Madrid. Aún así, yo creo que este es de los partidos más cerrados. Yo doy un 49% pues de estadística, ¿no? De que pase el Real Madrid y 51 a que pase el City. Por un puntito siento que pasaría el City. Por un pelín. El segundo partido sí nos remonta al Arsenal Bayern Múnich, un partido que yo pensé que iba a ser muy diferente a lo que realmente fue, ya que al final fue un empate. Yo creo que cuando ves el partido dices, pues sí, tiene sentido que haya sido un gran empate entre ambos conjuntos muy potentes, muy calificados para estar ya en cuartos de final a estas alturas. Sin embargo, tengo que decir esto, a mí el Arsenal esta temporada me ha decepcionado a ratos, pero me ha ilusionado en otros. Y me explico. En la Premier League los tipos merecen estar en el primer lugar. En la Premier League merecerían ganar la Premier League porque a nivel juego creo que es el equipo inglés que mejor está como tal demostrando su fútbol. Creo que lo está exhibiendo de una manera increíble. Y por el otro lado obviamente tenemos al Bayern Múnich que no está teniendo su temporada. Desde la temporada pasada no estaba teniendo una gran campaña debido a que se veía un vestuario roto, se veía un poquito de inquietud entre algunos jugadores, tensiones, una baja de juego pues considerable, obviamente la edad de algunos jugadores también pesa y ganar tanto durante tantos años es algo que simplemente pesa. Al final de cuentas, mientras más arriba estés, más dura va a ser la caída y siento que en estos momentos el Bayern Múnich está teniendo una caída no estrepitosa porque estar en segundo lugar de la Bundesliga para mí no es algo tan alarmante, pero obviamente tienen una baja de juego considerable. De no ser por Harry Kane, la verdad es que yo no sé de qué estaríamos hablando, ¿no? De este Bayern Múnich. Sin Harry Kane creo que estarían peor de lo que ahora están. Pero bueno, hablando como tal del partido, me gustó esta propuesta del Arsenal desde los primeros minutos. Los primeros 14 minutos el Arsenal fue amo y dueño del partido. Saka en una jugada espléndida con un zurdazo venció a Neuer para el primer gol, el 1-0, en un gol en donde la pelota estuvo pegada al poste y prácticamente creo que esa es el secreto para poder derrotar a un muy buen portero como Neuer. Tiros muy esquinados donde prácticamente el portero no pueda hacer nada. Pero después de los primeros 14 minutos de juego el Arsenal me decepcionó bastante. Tuvo muchas imprecisiones, tuvo, yo diría, un poco de miedo. Sus errores en el plano defensivo son errores primarios. O sea, no puede ser que el Arsenal conciba un partido así. De hecho, el primer gol de Gnabry fue gracias a un error descomunal y grosero de la defensa del Arsenal. Permite el balón a Sané y hacen una jugada colectiva donde al final pues Gnabry hace el 1-1.
Y por si fuera poco, se le vio más desenvuelto al Bayern Múnich, se le vio más confiado, el Arsenal permitió todavía más errores defensivos y al minuto 30 en una gran jugada de Sané, de hecho el mejor jugador del Bayern Múnich en ese partido, hacen que le den y provoquen un penalty. Harry Kane al minuto 32 hace el penalty y bueno, Harry Kane siempre que enfrenta al Arsenal le ha ido muy bien. Ha anotado muchos goles en contra del Arsenal y así se ponía el 2-1. Y de hecho hubiese acabado así el partido si el Arsenal hubiese concebido esos errores infantiles. De hecho, no se le cobra un penalti claro al Bayern Múnich en una mano infantil, en donde adentro del área toman el balón con la mano, alegan que no, que iban a sacar de meta. Bueno, una cosa muy extraña. Y ya al final del partido, el Arsenal se vio un poquito más motivado. Creo que el estar de locales pesa. Entonces, de no haber sacado este empate, la tribuna los hubiera matado. Trossard al minuto 76 en una jugada bien planificada hace el 2-2 final en un partido en donde el Arsenal de haber jugado como jugó los primeros 14 minutos de partido hubiese sacado una ventaja muy buena y que ya le hace falta contra un rival muy potente como el Bayern Múnich, porque al Arsenal le pasa esto, que cada vez que recurre a enfrentar a equipos que en el papel son más fuertes que él, siempre pasa algo. O se achican y juegan a la contra y meten el autobús para atrás, o se les ve esta inseguridad. Y obviamente yo sé que el Arsenal no tiene experiencia en cuartos de final o en una Champions League, ya de plano decirlo de esta forma, porque muchos de sus jugadores son muy jóvenes, incluso su entrenador es muy joven. Pero bueno, estas son las consecuencias de un proceso muy bien logrado que poco a poco va a ir evolucionando a algo más. El empate del Arsenal me sabe a poco. El empate del Arsenal creo que va a sentenciar justamente la eliminatoria de este partido de vuelta. Porque al cerrar en el Allianz Arena, en la casa del Bayern, pues es imposible pensar que el Arsenal de visitante pueda sacar un muy buen resultado. Yo creo que aquí el Arsenal las lleva de perder completamente y si sigue permitiendo estos errores defensivos les va a costar muy caro. El Bayern Múnich no está en un estado de forma muy bueno, no está teniendo una muy buena temporada, pero el Bayern Múnich en su casa siempre se crece y también al tener esta presión de no tener una buena temporada y al prácticamente ya perder la Pokal, la Supercopa Alemana y la Liga, van a ir por todas por la Champions, es lógico. No creo que les alcance para ganarla, pero sí creo que va a avanzar el Bayern Múnich, desafortunadamente, porque si fuese por mí, yo daría al Arsenal como ganador de esta Champions, es el equipo que más me gusta, repito. No me pierdo ningún partido del Arsenal porque me gusta mucho cómo juegan en la Premier League y cómo lo han estado haciendo en estos últimos 2 años. Pero bueno, al final el 2-2 condiciona mucho las cosas. Yo daría 60% de posibilidades al Bayern Múnich de avanzar a las semis y 40% al Arsenal, desafortunadamente. En un partido que igual me encantó, fue muy bueno, pero los errores del Arsenal condicionaron muchas cosas. El día miércoles, o sea, el día de hoy, tuvimos un partido increíble entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona. El Barcelona de visitante logró un resultado soñado. No sé si histórico, no creo que a ese nivel, ya mucha gente anda diciendo eso, para mí no, pero sí un resultado muy positivo, un 3-2 que le sirve bastante al Barcelona, sobre todo porque iban de visitantes y iban un poco presionados. Estas declaraciones de Luis Enrique, de que si según él era más predominante en esta filosofía como entrenador que Xavi, pues como que prendió las cosas. Aparte ya existe una rivalidad entre el PSG y el Barcelona. Pero bueno, polémicas afuera, el Barcelona se planteó muy bien en la casa del Paris Saint-Germain. Un Rafinha que sin duda alguna fue el MVP del juego, un juegazo de Rafinha, no solamente por el doblete, que por cierto, muy buenos goles, los dos, el primero de él aprovechando un rebote de la defensa del París y con su pierna menos hábil la pone arriba para que fuese imposible que el defensa del París pudiera sacarla de ahí. Y el segundo gol es un gol poético, una obra de arte, ya que Pedri al entrar al campo dio una asistencia maravillosa. Y Rafinha en una semivolea palma muy bien el balón para poner en ese entonces el empate a 2. Pero bueno, vámonos en orden.
Lamine Yamal le costó el partido. Es un jugador muy joven. Obviamente estas instancias un poquito más serias en contra de un rival muy muy bueno como el Paris Saint-Germain. Se vio que les costó. Aún así interfirió muy bien. Dio buenos pases. El centro de hecho que le iban a dar a Lewandowski para el gol fue de 3 dedos. Fue de Yamal. El rebote provocó obviamente que Rafinha anotara el 1-0. Y en general tuvo un partido digamos que bueno dentro de lo que cabe. O sea, contextualizando que es un niño de 16 años. Fue un muy buen juego. Cubarsí, excelente, excelente. Tiene un año más que Yamal. Y la verdad es que él no se achica en este tipo de momentos. En la defensa ya tiene que ser el titular. Tienen que darle muchos minutos. Es imprescindible. Para mí, Cubarsí es de los mejores jugadores del Barcelona. Y demostró una vez más que sabe plantear un muy buen partido ante un muy gran rival como el Paris Saint Germain. De Jong muy bien, aunque me gusta más con Pedri y Gundogan. Siento que en esas partes del partido lució más De Jong. Los cambios de Xavi fueron increíbles. Creo que le atinó Xavi muy bien a los cambios porque aparte de que los hizo a tiempo, supo meter a las personas correctas. Joao Félix metió a Ferran Torres, a Christensen, que al final anota el 3-2 en un muy buen cabezazo. Me gustaron mucho los cambios de Xavi, respondió como técnico. Ojalá siga en el Barcelona, ojalá y sí. Y bueno, hablemos del Paris Saint Germain, porque de locales lograron un resultado fatal. Perder en contra del Barcelona 3-2, bueno, para empezar, es un muy mal resultado con tu gente. Dos, Mbappé y Luis Enrique, hay bronca ahí, hay una tensión, en una mala relación y creo que se nota y se traslada al terreno de juego. Dembélé está en un nivel bueno a ratos. De hecho, el gol que anota él, Dembélé, con la famosa ley del ex, fue un golazo, pero justamente fue un golazo que no se construyó. Fue un golazo en donde él mismo se genera la jugada, recorta y de zurda da un zapatazo que Ter Stegen simplemente no pudo rechazar. Golazo de Dembélé, pero no tiene partidos regulares donde los 90 minutos esté al 100. Mbappé prácticamente hoy no se vio. Un bonito duelo entre él y Koundé. ¿Y qué les puedo decir de otros jugadores del París? Muy imprecisos, la verdad. Muchos de ellos a mí no me convencieron. Vitinha creo que fue el que hizo mejor juego de todos. Nuno Méndez también. Y quiero hacer un espacio para el arquero del Paris Saint Germain. Un paréntesis enorme para Donnarumma. Donnarumma a mí nunca me ha transmitido confianza, ni cuando jugaba en Italia, ni cuando, bueno, se hizo este traspaso al PSG, ¿no? En la selección italiana creo que lo he visto mejor, no sé a qué se deba, pero a mí Donnarumma no me da confianza, ha tenido muchos errores, específicamente en la Champions League. Todo el mundo recordará ese terrible error contra Benzema en esos octavos de final, donde justamente el Real Madrid le da la vuelta al Paris Saint-Germain y en gran medida por errores de Donnarumma. Hoy cometió errores muy, muy puntuales en la salida. Donnarumma, aparte de no transmitir tanta confianza, se ve que estos duelos le pesan bastante. 2 de los 3 goles del Barcelona fueron culpa de Donnarumma y de la defensa del Paris Saint-Germain. Yo no estoy diciendo que cambien de portero ni más, pero estoy señalando algo que vi. El portero del Paris Saint Germain simplemente en estas instancias no está. No está. Tampoco hay que culparlo. Todo el equipo no estuvo. Yo creo que le falta un proyecto potente al Paris Saint Germain donde no dependa de individualidades. No puede que tu proyecto se base en que un Mbappé esté bien o no. Porque cuando no estás bien, pasa este tipo de cosas y te ves superado por un rival que es mejor que tú. Y eso que no estamos hablando de un Barcelona que esté en sus mejores años o en su mejor momento. Todo lo contrario. Este Barcelona es de los más débiles, tomando en cuenta que obviamente ya no está Messi, ni Busquets, ni Piqué, ni Alba, y que los fichajes pues vienen a coste cero, o son préstamos, o son los famosos Oriol Romeus. El Barcelona no está bien, no puede fichar. De hecho, han tenido que jalar de la cantera para mostrar el nivel que están mostrando hoy. Y el Barcelona no es un gran equipo, pero el Paris Saint Germain es un peor equipo todavía. Entonces, en el partido de vuelta, la única posibilidad real que yo le veo al Paris Saint Germain para remontar es ver a un Kylian Mbappé en estado de gracia, porque cuando él no está, el equipo no está, el equipo desaparece.
Y no puede ser que tus mejores jugadores, un medio y un defensa, sean los que al final sostengan este Paris Saint-Germain, la verdad. Mal juego por parte de los parisinos. El Barcelona muy bien. Tienen que plantearse en su casa como se plantearon hoy. La segunda mitad del Barcelona de este partido fue rara. Los primeros 10 minutos del segundo tiempo se durmieron. Por eso les anotan los 2 goles luego. Dembélé y el ya mencionado portugués Vitinha. Pero porque se durmió el Barcelona. Si no, el marcador hubiese quedado 3-0 a favor del Barcelona. Yo le doy 60% al Barcelona de pasar a semis y 40% al Paris Saint-Germain. Ojalá el Barcelona pase, se me hace mejor equipo. Xavi debe continuar como técnico, sin duda alguna. No sé por qué tanto odio hacia Barcelona. Bueno, sí sé, mucho de esto tiene que ver por el lado político de Cataluña y demás. Pero futbolísticamente hablando, el Barcelona está en un proceso, está en un proyecto interesante y ojalá se puedan mantener de esta forma. Por lo demás, gran partido en contra del Paris Saint-Germain. Ojalá el Paris Saint-Germain también despierte, pero veamos quién pasa. Ojalá en los cuartos de vuelta nos den un espectáculo tan bueno o mejor del que vimos el día de hoy. Y por último, el partido menos atractivo o más ninguneado por parte de todo el mundo, Dortmund Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, Borussia Dortmund. A ver, estos cuartos de final de ida dieron cositas muy buenas por parte, sobre todo del Atlético de Madrid. Me gustó mucho la media hora de juego que propuso el Cholo junto con sus jugadores. La verdad es que el Atlético de Madrid sabe jugar partidos de manera ofensiva, para atacar, para anotar goles, para ir a enfrente. Y se vio claramente en los primeros 10 minutos de juego en donde el Atlético de Madrid se comió a un Borussia Dortmund muy tibio que no tuvo ningún tipo de enfoque ni de presencia en los primeros 30 minutos. De Paul hizo el primero, el 1-0 en el minuto 4 debido a un error grosero y terrible por parte del portero y de la defensa del Dortmund. Este tipo de errores en cuartos de final no los puedes permitir. Y esto también te habla mucho de la sorpresa que es ver al Borussia Dortmund en una instancia como cuartos de final. Sobre todo porque se enfrentó a un PSV que también creo que en el papel termina siendo un poco débil, ¿no? Sin embargo, el Atlético de Madrid terminó eliminando a un gran Inter de Milán. Entonces, desde todas las perspectivas que tú me quieras dar, el Atlético de Madrid iba a salir como favorito y al final pues salió como favorito de este partido. Sin embargo, hay una cosa que no me gusta de los del Cholo Simeone, que es que los primeros 30 minutos juegas de manera espectacular, atacando, buscando goles, y cuando se te da el hacer el 2-0 en una jugada muy buena, en una asistencia mágica de globito de Griezmann para Lino, para el 2-0 en el minuto 32, después de ese gol le das como que el mensaje a tus jugadores de que guarden el resultado para todo lo que resta del primer tiempo, y dices, órale, va, para lo que resta del primer tiempo está bien que guardes el resultado, te calmas, tomas obviamente esta pausa del entretiempo para tomar aire, refrescar las piernas, las cabezas y demás, pero no, en el segundo tiempo siguió el mensaje de guardar el resultado, y obviamente al darle la iniciativa al conjunto del Dortmund, el partido se le complicó más de la cuenta al Atlético de Madrid, y eso no me gustó para nada. Porque si el Atlético de Madrid hubiese jugado todo el partido desde el enfoque en donde lo propuso desde los primeros 30 minutos, el partido hubiese sido una goleada por parte del Atlético de Madrid al Borussia Dortmund, un 4-0, 5-0, y no fue de esta manera. Prefirió guardar el resultado. El Dortmund, al tener ya la responsabilidad de anotar, al tener esta iniciativa, estuvo muy cerca de empatar este partido. El gol del Dortmund se da, digamos que en una especie de accidente en donde los defensas del Atlético de Madrid se hacen bolas y Haller al 81 hace el 2-1. Y ya en los últimos minutos del segundo tiempo, con la entrada de Royce y con este dinamismo potenciado hacia enfrente de manera ofensiva, el Dortmund casi le empata el partido de visitante al Atlético de Madrid. Sobre todo hubo un cabezazo ahí de Brandt que pega en el arquero, que hizo que casi cantáramos gol para el 2-2. Sin embargo, quedó 2-1, un partido que sin duda en el papel me gustó mucho, fue muy dinámico y muy bueno la primera media hora de juego, pero después de ahí ya no vimos ni a Morata, a Griezmann lo vimos dando pases, pero no yendo hacia enfrente, De Paul
Primer tiempo bueno, segundo tiempo fatal. También la baja de Memphis Depay creo que puede, no sé si entorpecer, pero sí le puede quitar dinamismo al Atlético de Madrid, sobre todo porque Memphis Depay era un muy buen revulsivo y el día de hoy obviamente pues no lo tuvieron, ni lo van a tener en el partido de vuelta. ¿El Dortmund es un rival débil? Yo creo que no, se le ningunea mucho, en su estadio puede dar la sorpresa, juega muy bien de local. Sin embargo, el Dortmund, el problema del Dortmund es que es muy impreciso en el uno contra uno. Y creo que sí le pesa mucho el estado anímico. Ellos solos se hacen menos, se achican en las instancias importantes y esto lo puede aprovechar el Atlético de Madrid. Sin embargo, a mí el Borussia Dortmund como equipo, también tomando en cuenta el contexto del Borussia Dortmund, en donde no tiene grandes figuras, en donde prácticamente hacen lo que buenamente pueden con lo que buenamente tienen, creo que estar en cuartos de final es más que honroso. Y si sacan ya la victoria de locales en el partido de vuelta, que a mí no me sorprendería que fuese de ese modo, debido a que el Atlético de Madrid ha perdonado mucho en este partido de ida, y el que perdona pierde. Entonces, ¿el Borussia Dortmund puede pasar a las semis? Sí. Sin embargo, yo creo que el Atlético de Madrid tiene que plantearse un partido más serio. El Atlético de Madrid tiene que jugar un partido, creo que más revolucionario, más ofensivo, y se tiene que tomar más en serio lo que está haciendo. Porque en la Liga Española ya no tienen chances de ganar la Liga. En la Supercopa y en la Copa Española, en la Copa del Rey, pues pasó lo que pasó, son eliminados y ahorita tienen que ir por todas con la Champions. Yo le veo grandes posibilidades a este conjunto del Atlético de Madrid a pasar a semifinales y si me apuran, en un muy buen día, con un muy buen juego, con todas las figuras individuales que tiene el Atlético de Madrid, podría llegar incluso a finales. Pero se tienen que tomar en serio estos partidos y no jugar como jugaron el día de hoy, permitiendo espacios, permitiéndole la iniciativa al Dortmund y sobre todo esta vergonzosa e infame ida, ¿no? Para atrás. O sea, encerrarse para atrás como si fueses un conjunto italiano. Caray, estás ganando el partido, estás teniendo a un rival muy muy débil enfrente de ti. Goléalos, goléalos, anótales 6 goles. Pero bueno, eso pasó en los 4 partidos de Champions. 4 partidos que me dejaron con un muy buen sabor de boca. Y ya, para decir mis predicciones, 65% de posibilidades al Atlético de Madrid y yo creo que 35 al Borussia Dortmund. No lo descarto al Dortmund, pero sí lo veo algo complicado. A ver, de los 4 partidos, el que más me gustó sin duda alguna fue el del Real Madrid Manchester City. De ahí sería el del Paris Saint Germain contra el Barcelona. Después Arsenal Bayern Múnich. Y el último, obviamente, Atlético de Madrid Borussia Dortmund. Me encanta los partidos de Griezmann, por ejemplo. Ha demostrado en esta Champions que es increíble. Rafinha ojalá esté en su estado de gracia otra vez, porque un Rafinha así en el Barcelona puede hacer muchas cosas muy buenas. Dicen por ahí que la sexta es inevitable. Yo no lo sé, lo que sí sé es que hay muy buenos rivales en estos cuartos de final. Hay partidos muy potentes, eso es claro. El arbitraje tiene que mejorar muchísimo, pero en general creo que los cuartos de final de ida de la Champions League no nos han defraudado a ninguno de nosotros. Y yo creo que por último hay que decir esto. Los equipos que están jugando estos cuartos de final tienen que regular muy bien y darle descanso a muchas de sus superestrellas. Obviamente hay equipos que no pueden permitirse eso, como el Atlético, como el Barça, como el Arsenal, sobre todo, porque bueno, se está peleando la Premier League. Pero el que tú descanses a tus mejores piezas puede ser una especie de ventaja para que lleguen más frescos a los encuentros de vuelta. Fuera de eso, hay que esperar que pasen los cuartos de final. Los partidos tienen que jugarse. A lo mejor ya tenemos en la cabeza a un ganador y al final pasa otra cosa. Eso siempre puede ser una opción, una alternativa. Todos pueden dar por muerto al Dortmund y al final puede pasar a semis, ¿eh? Entonces hay que ver los partidos con detenimiento. Y no puedo decir más, a mí me gustaron mucho estos partidos. Sin duda estamos teniendo los últimos partidos de este modelo de Champions League, ya que la temporada siguiente se va a cambiar de estilo, ya no van a ser fase de grupos, van a ser un todos contra todos, va a ser diferente, pero bueno, en esta última edición jugada de esta forma, me encanta
lo que está pasando. Todavía no tengo a un favorito, claro, para ganar esta Copa de Europa. A mí me encantaría que el Arsenal ganara la Champions por cómo está jugando, pero lo veo realmente muy, muy difícil. Pero sin más, dime cuáles son tus sensaciones, qué te dejaron estos encuentros de cuartos de final de ida de la UEFA Champions League. Y si te gusta este formato de video, también plantéalo, coméntalo, dale like, suscríbete y pues nada. Aquí andamos. Mi nombre es Abraham Alejandro, su servidor. Nos vemos y bye.